flotabilidad. Bien. Bien, flotabilidad. Un cuerpo que se encuentra sobre o dentro de un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del volumen desplazado. ¿Ok? Es esta, que se conoce la idea de Arquímedes. Fuerza de flotación es el producto del peso específico del fluido desplazado, peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿De acuerdo? Si se suma cuerpo, es igual a la mitad de ese cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es del volumen desplazado de fluido. Fuerza de flotación, FB, peso específico del fluido, gamma sub F, si es una gamma. ¿Sí? Esta no es una Y, porque muchas veces lo confunden con Y. No, este es gamma. ¿Sí? BD es el volumen del fluido desplazado. Si el peso específico del fluido es mayor que el objeto flotará. ¿Sí? Es mayor este peso específico, entonces cuando lo sumerges va a flotar. Si es menor el peso específico del fluido que el del objeto, pues se va a sumergir el objeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, vamos a hacer un ejercicio usando esa definición de fuerza de flotación, peso específico por volumen desplazado. Bien, en este ejercicio tenemos un cubo de 0.5 metros de lado, está hecho de bronce con un peso específico de 86.9, ¿sí? El bronce es de tablas. Determine la magnitud y dirección de la fuerza requerida para mantener el cubo en equilibrio cuando se encuentra completamente sumergido en agua y inciso B, en mercurio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos agua, está el cubo de bronce, y para que no se hunda completamente, tengo que sujetarlo de aquí arriba con una tensión. ¿De acuerdo? Sí. Por lo regular nos conviene poner un diagrama de cuerpo libre en el eje y ver las fuerzas que actúan. Fuerza de flotación, la FB. Aquí le pusieron B, pero es FB. La tensión de la cuerda que lo va a jalar hacia arriba y el peso que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Son tres fuerzas. Cuando tú pones aquí el diagrama del cuerpo libre, que actúa sobre el objeto. ¿De acuerdo? Bien, son las únicas fuerzas y como está en equilibrio, la sumatoria de esas tres fuerzas es igual a 0. Aquí van los signos, la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo con un signo menos, la fuerza de flotación hacia arriba con un signo más, igual a 0. La fuerza de flotación es peso específico del fluido por volumen desplazado, y lo sustituyo acá. Y el peso del bronce, pues peso específico del bronce por su volumen del cubo de bronce. Entonces aquí lo sustituyo. De esta ecuación despejo la tensión, ¿sí? Porque es lo que me están pidiendo. ¿Cuál? Determine magnitud y dirección de la fuerza requerida para mantener el cubo en equilibrio. O sea, la tensión. ¿Sí? Sustituyo los valores. ¿Sí? Fíjense cómo las unidades se van. Metro cúbico con metro cúbico te quedan newtons, metro cúbico también acá y quedan newtons. Entonces el resultado debe ser newtons. Como aquí este valor está en kilonewtons y aquí el agua está en kilonewtons, que es el fluido, pues el resultado te queda en kilonewtons. ¿Sí? Bien, entonces esa es la tensión requerida. Ahora, cuando lo sumerjo en mercurio,
Pues primero voy a calcular el peso específico del mercurio. Sé que su gravedad específica del mercurio es 13.54. También está en tablas. Multiplicado por el peso específico del agua de referencia, pues me da el peso específico del mercurio. 132. ¿Sí? Y fíjense, ¿cuál es mayor, el peso específico del bronce o el peso específico del mercurio? El bronce, profe. Aquí están los valores. Este es del bronce. Del Ah, Y, mercurio. perdón. Sí, y aquí sí. está el de mercurio. El mercurio. ¿Cuál? El del mercurio, ¿verdad? Sí, Es sí. mayor. ¿Ok? Entonces, debe flotar. El bronce en el mercurio debe flotar. Y lo va a empujar hacia arriba. Pero queremos mantenerlo sumergido. ¿Qué tengo que hacer para que no se vaya hacia arriba el cubo de bronce? Más peso. Ponerle aquí ¿qué le podemos, qué le podemos poner? Como dice su compañera, ponerle peso. Un gancho, Pero ¿no? Igual. exactamente, un gancho igual como el que está arriba, pero del fondo para arriba. O sea, lo voy a sujetar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Eso se llama ponerle un ancla, anclarlo al fondo. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos una ancla con una cuerda y todo para que se sostenga. ¿De acuerdo? Y ahí va a generar una tensión. ¿De acuerdo? También haríamos un diagrama de cuerpo libre y lo que sería tensión hacia abajo por el ancla, menos el peso, más la fuerza de flotación hacia arriba, igual a cero. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? Profesor. Sí, profe. Ok, muy bien. Bien, nuevamente sustituyo el peso del objeto que es bronce, aquí peso específico por su volumen del cubo, y aquí la fuerza de flotación por su volumen del cubo también. El volumen desplazado es igual al volumen del cubo en este caso, porque está sumergido todo el cubo. ¿De acuerdo? Y ya despejo la tensión con cuidado con los signos y sustituyo sus valores y me da 5.74 kilonewtons. ¿De acuerdo? Pero ya sé que va a flotar. Y como dice, magnitud y dirección. ¿Qué dirección llevará esa tensión del inciso B? ¿Qué dirección? Se podría tomar como 90 grados. 180, ¿no? Para abajo. Si estamos hablando del eje Y, 270. 270. Ah, sí, perdón, 270. bueno, sí, 270. 270 equivale a que sea menos, va a ser menos, esa tensión va a ser negativa, ¿ok? O sea, esta es pura magnitud, pero ya cuando tú lo quieras poner ya completo como vector, le pones menos 5.7408 kilonewtons en J. ¿Sí? Acuérdense que J es Y J es ¿cómo se llama? Y y la I es X, vectores unitarios. Entonces le vas a poner 5.7408 en la dirección menos J. Pero primero pones el menos, y luego el valor, y luego J. ¿Ok? O como bien dicen, a 270 grados. Si lo quieres poner en grados, a menos 270 grados. Y si tomaras el de ángulo complementario, ¿cuál sería? Porque 90 cuando tomaron el grados. positivo, 90 grados. ajá, a menos 90 grados. Le tienes que Ajá. poner menos 90 grados, porque va en sentido contrario. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto es para que vaya entendiendo lo que es la dirección del vector.
A ver, en el inciso A, ¿cuál sería su dirección de la tensión? 90. Y va. 90 grados positivo, a 90 grados. Y si le pongo como vector unitario, ¿cuánto sería? Más 90J. Se pondría el valor, este valor 9.63 9.63 J. J, ¿sí? Más J, si quieres le pones más J, para que se entienda que va hacia arriba más J. Poner la dirección con el ángulo o con los vectores unitarios. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues ya se entendió el ejercicio. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver este otro ejercicio. ¿Sí? Ahí observamos, dice, es un objeto irregular de metal sólido que pesa 60 libras. Utilizar el principio de Arquímedes para calcular su volumen. Bueno, nuevamente aquí está nuestro objeto. Voy a poner un diagrama de cuerpo libre acá. Y aquí en su centro de gravedad, aquí en el centro. No sabemos ni dónde está el centro de gravedad, pero lo ponemos por aquí. Entonces, aquí está Y, aquí está X, y se ven todas las fuerzas en este caso en Y, porque en X son 0. Entonces las de Y serían tensión menos el peso más la fuerza de flotación, igual a 0. ¿Sí? Ya sé que la fuerza de flotación es peso específico de fluido por volumen desplazado. Está sumergido todo el objeto. Y el peso del objeto son 60 libras. Entonces, tensión menos mg, de aquí despejo el volumen desplazado. Aquí es volumen desplazado, que corresponde a toda la pieza sumergida. ¿Ok? Sustituyo el peso, mg son 60 libras, tensión, ¿sí? Tensión, ¿a qué es igual la tensión? 46.5 libras Ajá, es igual al peso total de... ¿verdad? Esta tensión Lo que sale, es pero igual no. al Es peso el de aquí, contrapeso, ¿no? el Ajá. contrapeso. Si esa tensión se transmite acá y acá es este contrapeso. Muy bien. Y ya tengo ese dato en la figura, no venía en el enunciado, pero sí en la figura. Y entre el peso específico del fluido, estamos hablando de agua, aquí dice agua. Entonces, en el sistema tradicional de Estados Unidos, 62.4 libras sobre pie cúbico. ¿De acuerdo? Hacemos la operación y las unidades se van las libras y te queda pie cúbico. Ese es el volumen de esta pieza metálica. ¿Sí? Dice, utilizar el principio de Arquímedes para calcular el volumen. Ya está el volumen. Y aquí, esto es extra, esto no lo pide, pero quise calcularlo. El peso específico del material. ¿De qué está hecho? De acero, de bronce, de cobre, de plata, de oro. Pues eso se puede conocer a partir del peso específico de esa pieza. Entonces, es peso específico el peso es peso específico por volumen. Afortunadamente ya tengo el volumen, el peso 60 libras, y ya te queda el peso específico igual a 273.33 libras sobre pie cúbico. Te vas a las tablas de los materiales, buscas su peso específico y ya puedes saber de qué material está hecho. ¿De acuerdo? Esto fue extra, no lo pedía el enunciado, pero
para que vean que se puede conocer no solamente el volumen, sino también el material. De hecho, Arquímedes por eso es muy reconocido, porque podía detectar si las piezas eran de oro o estaban con otro metal combinado. Porque ya al mezclarlo, el oro con otro metal te va a dar otro peso específico. Y el del oro puro, pues ya está bien medido su peso específico. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo No, bien, profe. todo claro. No, profe. Muy Todo bien. claro. Está más Sí. fácil. Sí, este capítulo está más sencillo. Pero Bueno, ahorita al principio. ahorita vamos empezando, ahorita va bajito y ya empieza lo bueno. No, pero no está difícil. Profe, Sí, para FB es el volumen el peso específico del agua al que está sumergido y es el volumen del cuerpo. sí, volumen del cuerpo. Ok, gracias. Sí, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver este otro. Un cubo de 80 milímetros de lado, de esponjoso rígido, flota en el agua, ¿sí? Está sumergido 60 milímetros, o sea, de 80 nada más está sumergido 60. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza requerida para mantenerlo sumergido completamente en glicerina. Para sumergirlo completamente, ¿qué tengo que hacer? Porque como está flotando, en un principio está flotando, y está sumergido 60 milímetros de 80, entonces en un segundo paso, ¿qué tengo que hacer para sumergirlo? Ponerle peso. ¿Anclarlo? Verlo. Exactamente, anclarlo con un peso. Muy bien, o sea, se tiene que anclar a fuerzas. Muy bien, pero en principio vamos a calcular esta situación. Entonces, menos el peso, más la fuerza de flotación, cuando no está anclado. Primero cuando no está anclado. Entonces, peso más fuerza de flotación igual a 0. ¿Sí? No hay tensión, no está anclado todavía. ¿Sí? Estamos primero, el cubo flota en agua y se sumerge 60 de los 80. Entonces, no tiene tensión todavía. Menos el peso más fuerza de flotación igual a 0. Sustituyo en términos del peso específico esas cantidades. Peso específico de la sustancia por el volumen del cubo. Peso específico del fluido por el volumen desplazado, que en este caso va a ser también el volumen desplazado ya es diferente, ya no es igual al cubo, porque nada más fueron 60. ¿Ok? Bien. Despejo el peso específico de la sustancia, del material rígido esponjoso. Lo despejo y me queda esta relación. Sustituyo los volúmenes. Como los volúmenes está hablando de un cubo, entonces área por altura. Y el cubo tiene las mismas dimensiones, área por altura. Se va a la altura al dividir y te queda la relación entre las alturas. Muy bien. El desplazado son 60 milímetros. Y el volumen del material, del cuerpo, 80 milímetros. Entonces me queda que es un material con peso específico de 7.3575 kilonewton sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Es esta cantidad. Bien. Eso cuando flotó, me permitió conocer el peso específico del material. Ahora, pues ahora voy a sumergirlo en glicerina. Aquí me sobra una. Voy a sumergir en glicerina completamente. Para eso lo tengo que anclar. Y
el volumen del desplazado debe ser igual al volumen del cubo porque está sumergido. Ahora, vamos a calcular el peso específico de la glicerina. La gravedad es por peso específico del agua a 4 grados de referencia. Y es 12 puntos cúbico. Ese es el de la glicerina. Bien. ¿Quién es más específico, del fluido o del objeto? El objeto. Si quieren me regreso. Del fluido, ¿no? A ver, de la glicerina 12.36. Vamos a ver el otro. Estaba arriba. Del material, 7. ¿Verdad? Entonces es mayor el del fluido, comparas esos resultados y dices, va a flotar. Entonces, como sabes que flota, hay que anclarlo al fondo. Y ya te quedaría una tensión negativa hacia el fondo, menos el peso, más la fuerza de flotación igual a 0. Sustituyes esto en términos de sus pesos específicos. Ok, desplazado es igual al volumen del cubo. Pues entonces son iguales, BD es igual a BC, aquí lo sustituyo y lo factoricé. Bien, sustituyo los pesos específicos multiplicado por el volumen. Y ya me queda una tensión de 2.5616 hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, porque la tensión es hacia abajo. Permítanme, voy a aceptar a alguien que se incorporó. A ver si aparece. Sonó pero no, a lo mejor ya me tardé en... Muy bien, voy a regresar a la presentación. Ok, bien. ¿Alguna duda? No, profe. Hasta ahorita todo bien. Muy bien, Todo bien. excelente. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Expresar. Profe, nada más para aclarar, o sea que cuando el objeto hay que anclarlo al fondo, la tensión y se vuelve negativa, ¿no? Así es. Así es. Aquí en la sumatoria la ponemos negativa, efectivamente. Gracias. Muy bien. Nada. Pero para eso tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para saber hacia dónde podemos fuerza. Profe, Aquí hizo Profesor, su... pero es que falló mi internet. Sí, escucho. La tensión es la misma que teníamos al principio. Es que falló mi internet, no escuché esa parte. A ver, la tensión aquí, por ejemplo, aquí en el enunciado al inicio, que flota en agua, está flotando, ¿no? Pues ese hecho, que nada más se sumergió en agua a 60 milímetros, ese hecho nos pudo dar el valor del peso específico del material, ¿sí? Como es esponjoso, pues es pequeño, ¿no? Aquí está. Entonces, no hay tensión aquí. No hay tensión. Al principio no hay tensión cuando está flotando en agua. Y ya cuando se sumerge en glicerina, como aquí lo indica, cuando se sumerge en glicerina, ahí ya va y como flota, lo tengo que jalar, anclarlo al fondo, y ya le pongo aquí una tensión negativa.
a partir del diagrama de cuerpo libre. Ajá. Estas dos fuerzas van hacia abajo y la de flotación siempre va hacia arriba. Ujú. Esa es la tensión. Ahora, aquí me está dando, por ejemplo, la tensión de este valor. Pero este es pura magnitud. Ya cuando le quieres poner magnitud y dirección, pues vas a poner 2.56 a 270 grados del eje X. Ujú. O puedes decir 2.56 newtons en menos J. O también puedes decir 2.5616 a menos 90 grados del eje X. O sea, hay tres formas de darle la dirección. Es como para podernos entender. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. De nada. Muy bien. Sí, porque aquí nada más la tensión me dio un valor, un número. Y ya cuando vas a concluir, le hay que ponerle la dirección para tener únicamente que está anclado. Ujú. Ese menos te da toda la física. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí no lo puse, pero sí debería haberlo puesto. No lo piden, pero pues sí es recomendable ponerlo. Bien, aquí tengo una espuma. Aquí está un cubo de latón. Están sumergidos ambos completamente en agua, ¿sí? Y están aquí sujetos por cables o por una tensión, digamos. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguien me podría decir cómo planteo este tipo de ejercicios? ¿Qué está pasando? ¿Qué se imaginan que está pasando? El cuerpo de arriba. ¿Para qué se usa el hule? El latón El está cuerpo de funcionando. arriba jala. Ejerce una fuerza sobre el de abajo, ¿no? Exactamente. Por el peso que tiene el de arriba. Sí. Ujú, efectivamente. O sea, lo jala ¿sí? Si le quitáramos el hule espuma, ¿qué le pasaría al bloque de abajo? Sube. Se hundiría. Se va al fondo. Se va al fondo, ¿verdad? Como se hunde, porque si es agua y este es latón, se va a hundir. Si le quito el hule espuma, se va a hundir. Y si esta caja de latón tiene algunos componentes para medir presión, temperatura del fluido, y tú dejas que se hunda, se va a perder tu sistema de medición. Entonces lo que hacen es ponerle un hule espuma acá para que se mantenga ahí a cierta profundidad. Ajá, es como una boya, se va a mantener a cierta profundidad para monitorear a esa profundidad las propiedades del fluido. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Eso es lo que físicamente está pasando. Ahora, continuando con la física, ¿qué fuerzas actúan? Por ejemplo, en cada objeto, en cada cubo, porque son diferentes cubos, son diferentes materiales. Entonces, tengo que ver qué fuerzas actúan en cada uno de ellos. Uh-huh. Todo está sumergido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para conocer las fuerzas y sus signos, ¿qué tengo que usar en física?
Un Un diagrama de cuerpo diagrama libre. Sí, cuerpo el libre, diagrama ¿no? de cuerpo libre. Y como son dos objetos, ¿cuántos diagramas voy a usar? 2. 2. Dos. Muy bien. Entonces, primero voy a poner el diagrama de cuerpo libre aquí y luego acá. En otro. Aquí, cuando lo ponga aquí, me va a dar una ecuación de fuerzas igual a 0. Y cuando lo ponga acá, otra ecuación de fuerzas igual a 0. Entonces, aquí lo vamos a poner así. Las fuerzas de equilibrio para... Entonces, Sí, dime. se va a trabajar por separado, ¿no? Por Ambos separado. diagramas, mis Exactamente. cálculos. Exactamente. Ok. Muy bien. Entonces, para el hule espuma, las fuerzas en equilibrio me va a dar, aquí los pongo. ¿Qué siente el hule espuma? El peso, ¿qué más? La tensión, La presión. La tensión, que lo jala hacia abajo. ¿Y qué más? La flotabilidad. La fuerza de flotación, que siempre va hacia arriba. ¿Sí? Fuerza de flotación. Y los pongo acá. Tensión hacia abajo, peso hacia abajo y fuerza de flotación hacia arriba igual a 0. ¿De acuerdo? Ya tengo la primera ecuación para el hule espuma. Pongo la fuerza de flotación, sería el peso específico del fluido por el volumen desplazado, ¿sí? Y el peso del hule espuma, peso específico del hule espuma por su volumen. Aquí esta F se refiere a FOMI, que es hule espuma, pues los regulares le llaman FOMI. Ajá, ok. Bien, entonces tengo mi ecuación ya en términos de los pesos específicos. Como está completamente hundido, los volúmenes van a ser iguales y ya despejo la tensión. Bien. Eso le llamo con el cubo de Platón, con este. Pongo mi diagrama de cuerpo libre en el cubo de latón. ¿Escuchan? Ya se escucha, ahorita se perdió tantito. ¿Se perdió tantito? Ah, bueno. Sí, se Está trabó, bien. profesor. Está bien. Está bien. Ahora ya estamos aquí en el... Se sigue perdiendo el audio. Profe, no sé si soy... se le corta su voz, profe. Ah, se está... A ver, así. La tensión, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Así. Hacia Hacia arriba. arriba. Ah, ok. Bien. El peso de flotación. ¿De acuerdo? Y como lo indico, Profe, se sigue perdiendo. lo pongo. Entonces, T 77 más Se trabó, creo que se traba, despejo. profesor. Profe, se escucha muy trabado. De esta ecuación, ¿qué haríamos? A ver, los escucho. ¿Qué haríamos acá? ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué igualo la tensión? Profe, es que se trabó.
desde que, bueno, Se trabó el audio, se Sí, cortó. profesor. ¿Por qué haría ¿por qué igualo la ecuación 1 con 2? Porque comparten la misma tensión, profe. Porque quedan en equilibrio. Efectivamente, misma tensión. Exactamente. Comparten si están en equilibrio. Entonces, igualo la ecuación 1 y la 2. Muy bien. Ya me queda esto y despejo el volumen. Despejo ese volumen. ¿De acuerdo? Sustituyo valores. Y me queda el de cuentas. Aquí hay 62.4 por en los pies cúbicos y te quedan libras. Entonces te va a quedar, y libras abajo también quedan libras. Me queda este resultado. ¿Dudas? ¿Sí me escuchan? Para que no, reaccione profe, se escucha cortado. No, profesor. Se sigue cortando, profe. Sí, ya se escucha. Sí, se Sí, corta bastante, ¿no? profe. Entonces, algo, Sí, ha de ser la hora de que está todo saturado el internet. sí, yo creo. ¿Sí se entendió ese problema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Pues yo creo que ahí le vamos a dejar para que ¿cuándo nos toca clase de nuevo? El viernes, profesor. Ajá, El el viernes terminamos ese